Mientras él está lúcido, mejor resolver todo. Eso fue lo que apareció en la pantalla del celular de mi propio hijo. No era aviso, no era preocupación, era planeación fría, y el blanco era yo. Mi nombre es Sebastián Morales, tengo 71 años y vivo aquí en León, Guanajuato, desde que era joven. Soy jubilado de Ferrocarriles Nacionales de México, donde trabajé por más de 3 décadas como mecánico de locomotoras. Mi vida entera se construyó sobre 3 pilares: trabajo duro, familia y palabra. Me levanté a las 4 de la mañana durante 35 años seguidos para tomar el primer camión y llegar al taller antes de las 6. Pasé más tiempo debajo de trenes que dentro de casa, pero así era como se sostenía a la familia con dignidad en esa época. Nunca tuve vida fácil. Vengo del campo, de familia humilde. Aprendí a trabajar antes de aprender a leer bien. Mis manos se llenaron de callos muy temprano. Mi espalda empezó a doler antes de los 30, pero nunca me quejé. Era el precio de dar una vida mejor a mis hijos, y pagué ese precio feliz, creyendo que estaba sembrando respeto, que estaba construyendo lazos familiares que nada iba a romper. Trabajé cargando peso que hoy ya no puedo ni levantar. Respiré grasa y aceite diésel hasta que se volvió parte de mí. Estuve horas agachado, arreglando piezas de tren hasta que mis rodillas gritaran de dolor. Pero todo estaba bien, porque era por el futuro de mis hijos. Compré mi casa propia con mucho sacrificio. Ayudé a mis hijos a estudiar. Pagué cursos, pagué universidad, di lo que pude y lo que no pude también. Nunca negué ayuda, nunca cobré nada de vuelta, porque un padre no presta, un padre da. Y siempre creí en eso. Cuando mi esposa partió, hace 7 años, me quedé solo en esta casa, pero mantuve las puertas abiertas, siempre recibiendo a los hijos, siempre dispuesto a ayudar en lo que necesitaran. Yo confiaba con los ojos cerrados. Antes de seguir con mi historia, déjame agradecer primero a quien me está escuchando. Si te está gustando lo que estás escuchando, dale like y suscríbete al canal Voce de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Todos los días hay historia nueva aquí, historia de gente como yo, que ha vivido mucho y tiene mucho que contar. Ayúdame compartiéndolo con más gente, porque estas historias necesitan ser escuchadas. Ahora, volviendo a lo que les estaba platicando, todo comenzó un martes que parecía común, de esos sin chiste, en que uno se levanta, toma café, ve el patio, a ver si va a llover. Mi hijo Rodrigo me habló temprano por la mañana, como a las 8. Su voz estaba normal, hasta muy tranquila. Papá, el celular se descompuso, la pantalla se trabó y no responde nada. ¿Puede llevarlo a la reparadora de la calle Madero? Hoy no voy a poder salir del trabajo. Ni lo pensé 2 veces. Un padre es así, ¿no? Siempre listo para ayudar. Tomé su aparato que se había quedado aquí en casa desde el domingo, cuando vinieron a comer, y me fui caminando al centro. La reparadora estaba ahí cerca del Palacio Municipal, en una tiendita pequeña que toda la gente de la ciudad conocía. El dueño era Marco, hijo de un compañero mío de los tiempos del ferrocarril, muchacho educado, competente. Siempre llevaba mis aparatos ahí cuando se descomponían. Dejé el celular con él por la mañana. Marco me dijo que le iba a echar un ojo y me avisaba cuando estuviera listo. Regresé a casa, hice mi comida, comí viendo las noticias de Televisa, me eché mi siestecita de costumbre después de comer. Como a las 3 de la tarde sonó el teléfono. «Don Sebastián, ya resolví el problema aquí. Puede venir por él cuando guste». Me puse mis guaraches, tomé la cartera y me fui. Caminata tranquila, sol caliente de diciembre, calle llena de gente haciendo compras navideñas. Llegué a la tienda, saludé a Marco y fue ahí que todo cambió. Él no sonrió, no hizo esa plática de siempre. Volteó a los lados, como checando si había alguien cerca. Después me llamó más cerca del mostrador, casi susurrando. «Don Sebastián, necesita escuchar algo». «¿Es en serio?» Mi corazón se apretó. Pensé que era problema con el aparato, que se había quemado algo importante. «Dime, mijo, ¿qué pasó?» Él respiró hondo,
tomó el celular, lo desbloqueó y volteó la pantalla hacia mí. Su mano temblaba. Yo no moví donde no debía. Esto apareció solito cuando el sistema se reinició, pero usted necesita ver. Miré la pantalla y lo que vi me heló por dentro. No era foto, no era video, era peor. Eran mensajes, conversaciones entre mi hijo y su mujer, Katia, hablando de mí como si fuera un problema que resolver. Frases que parecían venir de extraños, no de un hijo. Mientras él está lúcido, mejor resolver todo. Después de que pase a nuestro nombre, ya no va a tener opción. Confía demasiado. Eso facilita las cosas. Cada palabra era una puñalada. No era coraje lo que estaba sintiendo. Era una tristeza tan honda que no sé ni cómo explicar. Una decepción que dolía más que cualquier dolor físico que había sentido en la vida. Marco siguió con cuidado, como quien no quiere lastimar más. Don Sebastián, hay más. Trataron de entrar a su cuenta del banco por el celular. Hay correos abiertos, intentos de recuperar contraseña. Su nombre está en todo esto. Pensé que necesitaba saberlo. Me quedé parado ahí agarrando el mostrador. Mis piernas se pusieron flojas. No era miedo, era vergüenza. Vergüenza de haber criado a alguien capaz de tratar al propio padre así. Le agradecí al muchacho. Tomé el celular, lo guardé en la bolsa del pantalón y salí de ahí sin hacer ruido, sin hacer escándalo. En el camino de regreso, me senté en una banca del jardín principal. Me quedé ahí viendo pasar a la gente, niños corriendo, parejas de novios de la mano, y me pregunté, ¿cuándo fue que me volví solo un estorbo en la vida de mi hijo? No le hablé, no le mandé mensaje, no lo enfrenté. Solo me quedé ahí sentado pensando, y ahí tomé la decisión más difícil de mi vida. Me iba a proteger aunque fuera de mi propia sangre. Pero para entender el tamaño del dolor que sentí en esa banca del jardín, necesito regresar en el tiempo, contar quién fui, de dónde vengo, qué construí, porque lo que estaba en juego no era solo dinero o propiedades, era toda una vida de sacrificio. Yo nací en 1954, allá en Purísima del Rincón, un pueblito del interior de Guanajuato. De esos que cuando dices el nombre nadie sabe ni dónde queda. Mi papá era trabajador del campo, jornalero. Agarraba trabajo donde hubiera, limpiaba potreros, sembraba milpa ajena, piscaba en tiempo de cosecha. Mi mamá cuidaba a nosotros 7 hijos, lavaba ropa de ganancia para las familias pudientes del pueblo y todavía se daba maña para cocinar, limpiar, remendar ropa. Nunca la vi sentarse a descansar de día, solo en la noche después de que estábamos todos dormidos. Empecé a trabajar a los 9 años. No era explotación, era necesidad. Iba junto con mi papá a quitar piedras del potrero, llevar comida a los peones, traer agua del arroyo para la gente que trabajaba en la siembra. Ganaba unos centavitos que ayudaban a comprar el azúcar, la sal, el petróleo para el quinqué. A la escuela fui hasta tercero de primaria. Después de eso era puro trabajo. No hubo de otra, o trabajaba o la familia se moría de hambre. Mi cuerpo se volvió cuerpo de hombre antes de tiempo. A los 14 años ya cargaba costales de 60 kilos en la espalda. Ya me quedaba todo el día bajo el sol rajando leña. Ya tenía la mano llena de callos y la espalda que me dolía todas las noches. Pero así era. La vida en el campo era dura para quien no tenía tierra, y nosotros no teníamos. Fue en 1971, cuando tenía 17 años, que mi primo consiguió trabajo en una fábrica de textiles en León. Regresó al pueblo con ropa nueva, reloj en la muñeca, hablando de sueldo fijo, de trabajo bajo techo con seguro social. Eso me movió. Yo también quería intentar. Junté valor, hablé con mi papá. Él me vio con esa mirada seria suya y me dijo, «Vete, mijo, aquí no hay futuro para ti». Mi mamá lloró, me bendijo con agua bendita, pidió protección y me fui. Llegué a León en enero de 1972, sin conocer nada, sin tener a dónde ir. Me quedé en casa de mi primo un tiempo durmiendo en un colchón viejo en el piso de la cocina. Él trabajaba en la textilera, pero me dijo que Ferrocarriles Nacionales estaba contratando, que ahí era buen trabajo, estable,
con derechos y todo. Fui a intentar. La fila de candidatos estaba enorme, gente de todos lados queriendo una plaza, pero yo tenía fuerza, tenía ganas, tenía hambre de salir adelante, y eso contó. Pasé la selección. Empecé a trabajar en marzo de 1973 como auxiliar de mantenimiento. Mi función era cargar herramienta, limpiar piezas, engrasar, ayudar a los mecánicos. El trabajo era pesado, sucio, pero había algo que me llenaba de orgullo. Tenía seguro social, era un trabajador con derechos, ya no era solo un jornalero que dependía de que hubiera trabajo cada día. Eso cambió mi vida. La rutina era pesada. Me levantaba a las 4 de la mañana, me lavaba la cara, tomaba café negro con pan y salía en lo oscuro a tomar el primer camión. Llegaba al taller antes de las 6, checaba entrada, me ponía el overol y me iba directo al patio de maniobras. Trabajábamos en esas locomotoras enormes, vagones de carga, trenes de pasajeros. Todo era pesado, todo sucio de aceite, grasa, hollín. Mi función era apoyar a los mecánicos, sostener llaves mientras ellos apretaban tornillos, meterme debajo del vagón para engrasar, limpiar filtros, cambiar piezas. Al final del día, regresaba a casa con el cuerpo molido, la ropa negra de mugre, las manos lastimadas, pero estaba contento. Estaba construyendo mi camino. Fui aprendiendo el oficio. Aprendí a identificar problemas de ejes, de suspensión, de enganche. Aprendí a manejar soldadura, esmeril, soplete. En 1977 me ascendieron a mecánico auxiliar. 3 años después, mecánico oficial. Ganaba razonablemente bien. Me alcanzaba para rentar un cuartito solo para mí, comer carne 2 veces por semana, comprar ropa al principio del año. Estaba cumpliendo mi sueño. Vivía con dignidad. Fue en 1975, en una kermes de la parroquia de San Miguel, que conocí a Esperanza. Estaba ayudando en el puesto de dulces. Vendía palanquetas, cocadas, dulce de leche. Muchacha bonita, cabello largo, risa fácil. Me dio pena, pero me armé de valor y le hice plática. Ella era costurera. Trabajaba en su casa. Hacía ropa por encargo para las señoras del barrio. Vivía con sus papás y 2 hermanos menores en una casa sencilla ahí cerca de la iglesia. Empecé a frecuentar su casa, siempre con respeto, pidiendo permiso a su papá antes. Don Osvaldo era hombre serio, ex ferrocarrilero también, jubilado por invalidez después de un accidente de trabajo. Me puso a prueba bastante al principio. Preguntaba de mi familia, de mi trabajo, de mis planes. Cuando vio que era muchacho trabajador, honesto, dio su permiso para el noviazgo. Esperanza y yo anduvimos de novios 3 años. En 1978 nos casamos. Ceremonia sencilla en la parroquia de San Miguel, con comida en casa de sus papás. Después rentamos una casita de 2 cuartos, modesta pero era nuestra. Nuestro primer hijo, Rodrigo, nació en abril de 1980. Esperanza dejó de coser para afuera y se dedicó a cuidar al niño. 1 año y poquito después, en septiembre de 1982, nació Fernanda. Esperanza era compañera de verdad. No era de esas mujeres que se quejan de todo, que andan cobrando cosas que el marido no puede dar. Hacía magia con el dinero que yo traía. Cocinaba rico, ahorraba donde se podía, cuidaba a los niños con cariño. Nuestra casa era humilde, pero estaba limpia, ordenada, llena de amor. Ella les cosía ropa a los niños, hacía juguetes con retazos de tela, inventaba juegos. Los niños eran felices. Yo siempre trabajé mucho. Hacía tiempo extra siempre que podía. Llegaba a la casa de noche, cansado, pero no dejaba de jugar con los niños antes de dormir. El domingo era sagrado. Íbamos a misa de las 9. Regresábamos, comíamos en familia, y en la tarde llevaba a los niños a tomar nieve en el jardín o a volar papalotes en el llano cerca de casa. Eran momentos sencillos, pero eran buenos. Éramos felices a nuestra manera. En 1989, después de años juntando dinero, pude dar el enganche de una casa propia. Era una casita pequeña, 3 cuartos, en el mismo barrio de San Miguel. Necesitaba arreglos.
El techo tenía goteras, el piso estaba quebrado, pero era nuestra. Ya no iba a pagar renta. Eso fue un logro enorme. Recuerdo a Esperanza llorando de felicidad. El día que recibimos las llaves, pasamos años arreglando esa casa. Yo componía lo que podía los fines de semana, pintaba paredes, cambiaba tejas, arreglaba cercos. Esperanza escogía los colores, organizaba los cuartos. En 1994 terminamos de pagar el crédito. La casa era nuestra, libre de deudas. Hicimos una fiestecita. Invitamos a los vecinos, a los amigos de la iglesia. Fue un día especial. De ahí en adelante la vida mejoró. Había subido de puesto en el ferrocarril, ganaba un poco mejor. Pude meter a los niños a escuela particular, pagar curso de inglés para Rodrigo, comprar bicicleta nueva para Fernanda. Nunca dimos lujos, pero tampoco dejamos que faltara. Esperanza volvió a coser, pero ahora era por gusto, no por necesidad. Le gustaba. Hacía ropita para las nietas de las amigas. Vendía unas piezas en el tianguis. Los años 90 fueron buenos. Los niños creciendo, la casa mejorando de a poquito, nosotros envejeciendo juntos. Esperanza y yo teníamos nuestros momentos. En la noche, después de que los niños se dormían, nos sentábamos en el portal. Platicábamos de los planes, del futuro de los hijos. Ella soñaba con conocer el mar. Le prometí que cuando me jubilara íbamos a viajar, pero la vida tenía otros planes. En 2018 Esperanza empezó a toser mucho. Al principio pensamos que era gripe, bronquitis. Tomó jarabe, se hizo vaporizaciones, pero no mejoraba. La tos empeoró, empezó a dar calentura en las noches. Adelgazó rápido. La llevé al centro de salud. El doctor pidió radiografías. Cuando salió el resultado me llamó a un cuarto y me dijo: neumonía grave con complicación. La internaron. Estuvo 15 días en el hospital. Los antibióticos no hacían efecto. La infección se extendió. En los últimos días ya no platicaba bien. La respiración estaba difícil. Necesitaba oxígeno directo. Me quedaba todo el día en el hospital sentado en la silla al lado de su cama, agarrándole la mano. Ella me veía, trataba de sonreír, pero yo veía el dolor en sus ojos. Los doctores dijeron que ya no había qué hacer. En la madrugada del 13 de junio de 2018, Esperanza se fue. Neumonía que se volvió sepsis. Fue muy rápido. No dio tiempo de cumplir ninguna promesa. No dio tiempo de llevarla al mar. Me quedé vacío. La casa se quedó muy silenciosa. Los hijos vinieron al velorio. Se quedaron conmigo unos días. Después regresaron a sus vidas y yo me quedé solo, tratando de aprender a vivir sin ella. Rodrigo, que siempre fue más cerrado, se volvió aún más distante después de que se murió la mamá. Me visitaba una vez al mes, se quedaba media hora, preguntaba si estaba bien y se iba. Fernanda era más presente, me hablaba cada semana, venía a comer conmigo de vez en cuando, pero los dos tenían sus vidas, sus familias. Yo entendía, pero de unos 2 años para acá, el comportamiento de Rodrigo cambió. Empezó a venir más. Al principio me dio gusto. Pensé que estaba extrañando al papá que se quería acercar, pero las visitas eran raras. Él no platicaba de su vida, no preguntaba de mi rutina, preguntaba sobre documentos, sobre el banco, sobre la casa, sobre mi jubilación. Un día sugirió que le hiciera un poder. Papá, si usted necesita algo y no puede salir de casa, yo le resuelvo en el banco. Me pareció raro, pero insistió tanto que acabé haciéndolo. Al fin y al cabo, era mi hijo. Yo confiaba. Su esposa, Katia, también había cambiado. Antes platicaba conmigo, preguntaba de mi salud, era simpática. Después se puso fría. Cuando venían a comer aquí, se quedaba en el celular todo el tiempo, casi ni me volteaba a ver. Yo trataba de hacerle plática. Ella respondía con sí o no. Rodrigo empezó a hablar de vender la casa. Papá, esta casa está muy grande para usted solo. ¿No sería mejor vender e irse a un departamentito más chiquito? Yo siempre cambiaba de tema. No quería vender mi casa. Esta casa era todo para mí. Era mi sudor. Era mi historia con Esperanza. Era donde mis hijos crecieron. Hubo una vez que se llevó unas cosas de aquí. Dijo que era para guardarlas,
que aquí se podían echar a perder con la humedad. Se llevó unas vajillas que eran de Esperanza, unos cuadros, una cómoda antigua que era de mi suegra. Yo lo dejé. Pensé que quería conservar los recuerdos de la mamá, pero en el fondo algo me molestaba. Solo que no quería creer. No quería pensar que mi propio hijo pudiera tener segunda intención. Yo alejaba esos pensamientos. Pensaba, es mi hijo, solo está preocupado. Hasta ese martes, hasta que vi esos mensajes en la pantalla de su celular. Y ahí todo quedó claro, claro y muy doloroso. Cuando salí de la reparadora esa tarde, no me fui directo a casa. Necesitaba pensar, organizar la cabeza, entender lo que acababa de descubrir. Me senté en esa banca del jardín principal y me quedé ahí viendo el movimiento, tratando de procesar el dolor que estaba sintiendo. No era coraje. El coraje yo sabía manejarlo. Aquello era otra cosa. Era una tristeza profunda, mezclada con vergüenza, con sensación de fracaso. ¿En dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal para criar un hijo capaz de tratarme como problema que resolver? Me quedé repasando en la mente los últimos meses, las últimas pláticas con Rodrigo. Cada visita suya ahora cobraba sentido de manera diferente, dolorosa. Cada pregunta sobre documentos, sobre el banco, sobre el poder, no era preocupación por mi bienestar, era planeación. Ellos me estaban estudiando, viendo cómo podían tomar lo que era mío sin que me diera cuenta. Y lo peor, yo había facilitado todo, había hecho el poder que pidió, había mostrado dónde guardaba los documentos de la casa, había confiado ciegamente. Pensé en Esperanza. Si estuviera viva, ¿qué diría? Ella siempre fue más desconfiada que yo, más atenta a los detalles. Recuerdo que cuando Rodrigo empezó a andar con Katia allá en 2003, a Esperanza no le gustó mucho desde el principio. Esta muchacha es muy interesada, Sebastián. Fíjate cómo solo habla de cosas materiales, de dinero. Yo no le hice caso. Pensé que era impresión de Esperanza, que estaba muy celosa con el hijo. Pero tal vez tenía razón desde el principio. Me quedé en esa plaza hasta que oscureció. Las luces de la ciudad se fueron prendiendo. El movimiento se fue calmando. Necesitaba tomar una decisión. Tenía 3 caminos. Enfrentar a mi hijo directamente, fingir que no sabía nada y esperar a ver hasta dónde llegaban, o protegerme en silencio. Pensé mucho. Si lo enfrentaba, iba a ser pleito feo. Iban a negar todo. Iban a decir que estaba viejo, confundido, que había entendido mal. Si fingía que no sabía, iba a tener que vivir con esa mentira, viendo a mi hijo en mi cara, sabiendo que me estaba traicionando. La tercera opción era la más difícil, pero era la más sensata. Protegerme sin avisar, sin dar chance de que cambiaran el plan. Me levanté de esa banca ya con la decisión tomada. Regresé a casa despacio, por la calle oscura, escuchando el ruido de mis pasos en la banqueta. Cuando llegué, la casa estaba como la dejé, silenciosa, con ese olor a soledad que solo quien vive solo conoce. Me fui al cuarto, me senté en la orilla de la cama, tomé la foto de Esperanza que está en la mesita de noche. Miré esa cara que amé por 40 años y le pedí perdón. Perdón por no haber notado antes, perdón por haber confiado demasiado. Esa noche no pude dormir bien. Me quedaba despierto de hora en hora, repasando los mensajes que había visto en la pantalla del celular. Mientras él está lúcido, mejor resolver todo. Esa frase no se me quitaba de la cabeza. Ellos pensaban que iba a perder la lucidez, que me iba a volver senil, demente, incapaz. ¿O era solo excusa para justificar el robo? Porque eso era lo que era, robo. No importa que fueran mi hijo y mi nuera. Tomar lo que es de alguien sin permiso es robo, aunque venga de dentro de casa. En la mañana siguiente, miércoles, me levanté temprano, como siempre. Tomé mi café, pero no me sentó bien. Me quedé moviendo la taza, viendo por la ventana, pensando en qué iba a hacer. Lo primero era ir al banco, pero no podía ir al banco de siempre, ese que está aquí cerca de casa, porque si Rodrigo se enteraba muy rápido, iba a sospechar. Necesitaba ir a una sucursal diferente, lejos donde nadie me conociera.
Tomé el camión y me fui hasta el centro. Me bajé ahí, cerca de la calle Madero, donde hay una sucursal grande. Llegué ahí como a las 9 de la mañana, saqué ficha, me senté y esperé. Cuando me tocó, hablé con la muchacha de la caja que necesitaba cambiar todas mis claves y cancelar autorizaciones. Me preguntó el motivo. Le dije que era personal, que no quería explicar. Llamó al gerente. El gerente era un hombre joven de traje, muy educado. Me llevó a una salita y me preguntó qué había pasado. Respiré hondo y le conté. Le conté que había descubierto que mi hijo estaba tratando de entrar a mi cuenta, que tenía poder, pero que quería cancelar todo, que quería cambiar claves, quitarlo como autorizado. El gerente me escuchó con atención, sin juzgarme. Después dijo que iba a resolver todo, pero que necesitaba mi confirmación en cada paso. Pasamos más de 1 hora ahí. Canceló el poder, cambió todas las claves, quitó a Rodrigo de cualquier acceso a mi cuenta, puso una observación en el sistema diciendo que cualquier movimiento sospechoso tenía que confirmarse conmigo personalmente o por llamada directa. Después me preguntó si quería hacer denuncia. Lo pensé, pero decidí que no. No quería involucrar a la policía todavía. Quería primero ver cómo iba a reaccionar Rodrigo. Salí del banco sintiéndome un poco más seguro, pero todavía muy triste. Regresé a casa, comí solo. Me quedé sentado en el portal viendo el patio. Las plantas que cuidaba Esperanza estaban todas crecidas, medio abandonadas. Ya no tenía ánimo para cuidar nada. 2 días pasaron. Yo no le hablé a Rodrigo. Él no me habló a mí. El viernes por la mañana sonó el teléfono. Era él. El corazón se me apretó, pero contesté. «Papá, ¿cómo está?» Su voz estaba normal, ni parecía que tuviera algo mal. «Bien, mijo. ¿Y tú?» «Bien, papá». Oiga, traté de entrar a ese sistema del banco para ver si estaba todo bien con su jubilación, pero me salió error. ¿Cambió algo? Ahí estaba la prueba que necesitaba. Había tratado de entrar a mi cuenta. Los mensajes eran reales. El plan era real. «Ah, sí cambié, Rodrigo», respondí tranquilo, controlando la voz. Cambié todas las claves. Silencio del otro lado. Un silencio pesado. «¿Cómo así, papá? ¿Por qué hizo eso?» «Porque todavía estoy vivo, mijo. Y mientras esté lúcido, como ustedes mismos dijeron, yo cuido mis propias cosas». Otro silencio, más pesado todavía. «¿De qué está hablando, papá? No entiendo». «Creo que sí entiendes, Rodrigo. Entiendes muy bien». Él cambió el tono. Se puso molesto. «Está confundido, papá. Está imaginando cosas. Yo solo quería ayudar». «¿Ayudar cómo, Rodrigo?» «Tratando de entrar a mi cuenta sin que yo supiera, platicando con tu esposa sobre pasar mis bienes a nombre de ustedes mientras yo todavía estoy vivo. ¿Eso es ayuda?» Se atoró. Noté por el ruido de su respiración. «¿Cómo supo? ¿Quién le dijo eso?» «Nadie me dijo». «Lo vi, Rodrigo. Vi los mensajes en tu celular cuando lo llevé a arreglar. Vi cada palabra». La llamada se quedó muda por unos segundos. Después regresó, pero ahora la voz era diferente. Ya no era de hijo preocupado, era de alguien que habían descubierto. «Mire, papá, usted no entendió bien, no es como está pensando». «Entonces, explícame cómo es». «Nosotros estábamos platicando del futuro, de qué hacer si usted necesita cuidados, si se enferma. Es preocupación, papá, no es maldad. La preocupación no se esconde, Rodrigo. La preocupación se platica de frente. Y los intentos de entrar a mi cuenta, eso también es preocupación». No respondió. Escuché a Katia hablando algo atrás, pero no entendí qué. «Mire, papá, creo que es mejor que hablemos en persona. Voy el domingo». «No necesitas venir, Rodrigo. Creo que ya hablamos suficiente». «¿Cómo que no necesito? Soy su hijo». «Sí, eres mi hijo, pero un hijo que trama contra el papá, que trata de robar lo que el papá construyó con sacrificio, eso ya no sé qué es». «Está exagerando. Nosotros nunca íbamos a robar nada». «Entonces, ¿por qué trataron de entrar a mi cuenta del banco por el celular? ¿Por qué las pláticas de pasar todo a nombre de ustedes? Explícame, Rodrigo.
Dame una explicación que tenga sentido. Se puso nervioso. Su voz se alzó de tono. ¿Sabe qué, papá? Está viejo, está paranoico. Nosotros solo queríamos garantizar que tuviera una vejez tranquila, que no lo fueran a engañar personas de afuera. Pero si quiere creer que el propio hijo es ladrón, allá usted. Y me colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando la señal. Esa plática había confirmado todo. No había sido malentendido, no había sido preocupación. Era exactamente lo que parecía. Un plan para tomar lo que era mío. Me senté en la silla de la sala con el teléfono todavía en la mano. Sentí un dolor en el pecho que no era físico, era emocional. Era el dolor de perder un hijo, no por muerte, que sería más fácil de aceptar, sino por avaricia, por deshonestidad, por traición. El sábado Fernanda me habló. Su voz estaba rara, media apenada. «Hola, papá, ¿cómo está?» «Bien, mija, ¿y tú?» «Bien, papá. Oiga, Rodrigo me habló. Dice que pelearon». Entonces era eso. Se había ido a llorarle a la hermana para hacerse la víctima. «No peleamos, Fernanda. Tuvimos una plática necesaria. Papá, él dice que usted cree que nos quiere robar. Es cierto, Fernanda. Tu hermano trató de entrar a mi cuenta del banco sin que yo supiera. Platicaba con su esposa de pasar mis bienes a nombre de ellos mientras yo todavía estoy vivo y sano. ¿Te parece bien eso?» Se quedó callada. Después suspiró. «Papá, yo no sabía nada de eso, pero conociendo a Katia, no me sorprendería. Nunca te gustó ella, ¿verdad? No es cosa de que me guste o no, papá. Es cosa de carácter. Desde que entró a la familia, siempre noté que ve a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Pero nunca imaginé que llegaría a tanto». «¿Y Rodrigo? ¿Crees que es capaz de eso?» Fernanda suspiró otra vez. «Papá, Rodrigo cambió mucho después de casarse con ella. Siempre fue más frío, más calculador, pero empeoró. Ella lo maneja mucho. Creo que se dejó llevar. Pero es adulto, papá. Él tomó sus decisiones. Lo sé, mija, y siento mucho que esté pasando por esto. Siento mucho, de verdad». Platicamos un rato más. Me dijo que iba a hablar con el hermano, que iba a tratar de entender su lado, pero que estaba de mi lado. Eso me consoló un poco. Por lo menos una hija todavía tenía. Después de colgar me quedé pensando en qué hacer después. Había protegido mis cuentas del banco, pero ¿y la casa? ¿Los documentos? Rodrigo todavía podía tratar algo. Necesitaba protegerme mejor. Pero como yo no entendía nada de leyes, de derechos, esas cosas, necesitaba ayuda. Me acordé de don Álvaro, un conocido mío de la época del ferrocarril, que se había hecho abogado después de jubilarse. Estudió derecho ya grande, pasó el examen de la barra, abrió un despacho chiquito ahí en el centro. Nosotros no teníamos mucho trato, pero sabía dónde trabajaba. Decidí buscarlo el lunes. El fin de semana fue pesado. No salí de casa, no quise ver a nadie. Me quedé pensando en esa situación, tratando de entender en dónde me equivoqué. ¿Fui papá ausente? ¿Di mucho y no cobré responsabilidad? ¿Me equivoqué en la crianza? Esas preguntas me lastimaban más que la traición en sí. El lunes por la mañana me arreglé y me fui al despacho de don Álvaro. Era una oficinita pequeña en un edificio viejo de la calle Madero. Escaleras angostas, olor a papel viejo. Toqué la puerta. Abrió, se sorprendió de verme. «Sebastián, ¿qué tal, compadre? Entra, entra». Entré. Su oficina era modesta, un escritorio, 2 sillas, un librero lleno de libros. Me ofreció café, nos sentamos, platicamos un poco de los tiempos pasados. Después, notó que no había ido solo a platicar. «¿Y qué tal, Sebastián? ¿Qué te trae por acá? ¿Tienes algún problema?» Respiré hondo y le conté todo, desde el descubrimiento de los mensajes hasta la plática con Rodrigo. Don Álvaro me escuchó en silencio, haciendo apuntes en un cuaderno. Cuando terminé, suspiró. «Sebastián, desafortunadamente eso es más común de lo que parece. Hijos que tratan de aprovecharse de papás mayores, que creen que tienen derecho a los bienes antes de tiempo. Es triste, pero es real. ¿Qué puedo hacer para protegerme?». Pensó un poco, movió los papeles del escritorio.
Primero, hiciste bien en cambiar las claves y cancelar el poder. Segundo, necesitas garantizar que la casa no se pueda vender o transferir sin ti. Puedo hacer un documento particular, una declaración de que eres el único dueño y no autorizaste a nadie a negociar nada. Si aparece cualquier intento de fraude, tienes esa declaración. Podría hacer algo con el poder que tenía. El poder ya está cancelado, entonces no, pero es bueno registrar eso en notaría oficialmente, y también sería interesante hacer un testamento. ¿Testamento? Sí. Defines cómo se van a repartir tus bienes después de que mueras. Así no hay discusión, no hay pleito. Todo está documentado. Eso me apretó el corazón. Hablar de testamento era hablar de mi muerte, de un tiempo en que ya no iba a estar aquí. Pero don Álvaro tenía razón. Era necesario precaverse. ¿Y cuánto cuesta todo eso? Para ti no cuesta nada, Sebastián. Somos compañeros de mucho tiempo. Voy a hacer esos documentos, los registramos en notaría y queda todo resuelto. Le agradecí emocionado. Por lo menos tenía a alguien dispuesto a ayudarme sin querer nada a cambio. Quedamos de vernos el jueves para llevar los documentos a la notaría. Salí de ese despacho sintiéndome un poco más fuerte, más preparado. El dolor seguía, pero ahora tenía un plan. No iba a dejar que se llevaran lo que era mío. No iba a dejar que pisotearan mi dignidad. Fue el jueves, cuando regresé al despacho de don Álvaro para recoger los documentos, que todo empezó a cambiar de una manera que jamás imaginé. Subí esas escaleras viejas, entré a su oficina. Estaba sentado en la silla, pero no estaba solo. Había un hombre joven con traje oscuro, portafolio de piel en la mano. Sebastián, este es el licenciado Enrique, juez jubilado, amigo mío. Le conté tu caso y quiso conocerte. Me dio pena. No esperaba tener audiencia con un juez aunque fuera jubilado. Pero le estreché la mano, me senté. El licenciado Enrique tenía como 60 y tantos años, cabello canoso, mirada firme, pero gentil. Don Sebastián, Álvaro me contó su situación y quiero que sepa que no está solo en esto. Conozco muchos casos parecidos, personas que trabajaron toda la vida, construyeron patrimonio con honestidad y en la vejez son traicionadas por los propios hijos. Pues sí, licenciado, nunca pensé que me iba a tocar pasar por esto. Trabajó en el ferrocarril, ¿verdad? ¿Cuántos años? 35 años. Entré en el 73, salí en el 2008. Sonrió. ¿Sabe que yo también fui ferrocarrilero? Antes de estudiar Derecho, trabajé 5 años en la oficina administrativa del Ferrocarril Mexicano, aquí mismo en León. Fue ahí donde decidí estudiar, hacer la carrera de noche. Y empezamos a platicar. Descubrimos que teníamos conocidos en común, historias parecidas. El licenciado Enrique era hijo de maquinista. Creció entre trenes. Conocía el patio de maniobras donde yo trabajé. Esa conexión fue creando una confianza que no esperaba. Don Sebastián, voy a ser directo con usted. Lo que su hijo trató de hacer es grave, pero desafortunadamente por la ley él no cometió delito todavía. Trató, pero no pudo. Eso hace difícil cualquier proceso. Sin embargo, hizo una pausa. Usted tiene algo mucho más poderoso que cualquier proceso. ¿Qué, licenciado? La comunidad, el respeto que conquistó a lo largo de la vida. Sé porque Álvaro me contó y porque conozco gente que lo conoce, que usted es hombre respetado aquí en León. Trabajó honestamente, crió familia con dignidad, ayudó a mucha gente a lo largo de los años. Eso vale más que cualquier documento. No entendí bien a dónde quería llegar, pero siguió. Le voy a hacer una propuesta. Conozco al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de aquí. Es hombre serio que aprecia la justicia verdadera, no solo la técnica de la ley. Voy a hablar con él, explicarle su caso, no para procesar a su hijo, sino para darle una protección legal más fuerte, una especie de salvaguarda. Si su hijo trata algo en el futuro, usted tiene respaldo inmediato. ¿Y usted haría eso por mí sin ni conocerme bien? El licenciado Enrique sonrió. Don Sebastián, trabajé 30 años en la justicia. Vi mucha injusticia cometida dentro de casa, en nombre de herencia, de avaricia, y vi mucha gente buena ser pisoteada porque no tenía quien hablara por ella.
Usted me tiene a mí, tiene a Álvaro y tiene mucha más gente de la que imagina. Salí de ahí impresionado. No había ido a buscar justicia, solo protección, pero estaba empezando a entender que a veces la justicia viene de donde menos se espera. El viernes el licenciado Enrique me habló. Me dijo que había platicado con el magistrado, que se había interesado por el caso, que me pidiera ir al juzgado el lunes a llevar todos mis documentos: credencial, CUREP, comprobante de domicilio, escritura de la casa, todo. Me puse nervioso. Nunca había pisado un juzgado en mi vida. El lunes llegó. Me arreglé con la ropa más limpia que tenía, me puse los zapatos buenos, tomé la carpeta vieja donde guardaba mis documentos y me fui. El licenciado Enrique me esperaba en la puerta del juzgado. Subimos hasta una sala amplia, con mesa grande de madera, estante lleno de libros de leyes. Ahí dentro estaba el magistrado, el licenciado Marcelo Costa Jr., hombre serio, como de 50 años, traje azul oscuro. Me saludó, me pidió que me sentara, me ofreció agua, después me vio a los ojos y dijo: «Don Sebastián, leí su caso. Quiero que me cuente con sus propias palabras lo que pasó». Y le conté desde el día que llevé el celular a arreglar, el descubrimiento de los mensajes, el intento de acceso a la cuenta del banco, la plática con Rodrigo. Me escuchó sin interrumpir, solo haciendo apuntes. Cuando terminé, suspiró. «¿Tiene los prints de esos mensajes?» «Tengo, el técnico les sacó foto con mi celular para mostrármelos. ¿Me los puede mandar?» Saqué mi celular con ayuda del licenciado Enrique, mandé las fotos al correo del magistrado. Las vio, las leyó con atención. «Esto aquí es prueba clara de intento de apropiación indebida por persona de la familia. Técnicamente todavía no es delito consumado, pero es tentativa. Y moralmente», movió la cabeza, «es imperdonable». «¿Qué puedo hacer, licenciado?» «Voy a preparar un documento oficial firmado por mí, certificando que usted está en plena capacidad mental y física, que es el único propietario de sus bienes y que cualquier intento de transferencia sin su autorización expresa debe ser inmediatamente cuestionado y anulado. Ese documento va a tener fuerza legal. Lo voy a registrar en notaría y mandar copias a todos los bancos, a la notaría de bienes raíces. Su hijo no va a poder hacer nada». Me emocioné, ni sabía qué decir. «Pero hay más, don Sebastián. Con su permiso voy a contactar a su hijo, no para procesarlo, sino para dejarle claro que fue descubierto, que hay autoridades enteradas de la situación y que si trata algo de aquí en adelante, va a responder criminalmente». «¿Usted haría eso?» «Sí, porque la injusticia contra adultos mayores me indigna y porque usted merece respeto». Salimos de ahí con todo encaminado. El documento se preparó en 2 días. El miércoles fuimos a la notaría, registramos todo. Se mandaron copias a los bancos, a la notaría de registro público. Mi casa, mi jubilación, mis bienes, todo estaba protegido. El jueves, el licenciado Marcelo le habló a Rodrigo. Yo no estaba presente, pero me contó después. Le dijo que se presentaba como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que había tomado conocimiento de intento de apropiación indebida contra su papá, que había pruebas documentales, testimoniales y digitales, que por el momento no iba a haber proceso, pero que quedaba la advertencia. Cualquier nuevo intento sería respondido con todo el rigor de la ley. Rodrigo trató de negar, según me contó el licenciado Marcelo. Dijo que era malentendido, que nunca quiso perjudicar al papá, pero el magistrado fue firme. Dijo que había visto los mensajes, que había escuchado el relato del intento de acceso bancario y que no había margen para interpretación. Rodrigo colgó sin decir más nada. El sábado Rodrigo apareció aquí en casa. No había avisado, simplemente tocó el timbre. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, se me apretó el corazón. Ya no era el niño que crié, era un extraño. «Papá, necesito hablar con usted». «Pásale». Entró pero no se sentó. Se quedó parado en la sala viendo el piso. «Usted llamó a la justicia, papá. Un magistrado me habló. Esto fue muy serio». «¿Serio? ¿Es lo que trataste de hacer, Rodrigo?» «Yo no traté de hacer nada. Era solo plática, papá».
Plática que incluía entrar a mi cuenta sin que yo supiera. Plática sobre pasar mis bienes a nombre de ustedes mientras yo todavía estoy vivo. Se quedó callado. Y aunque fuera solo plática, Rodrigo, eso muestra lo que piensas de mí. Que soy un problema, un obstáculo, alguien que necesita ser resuelto. No es así, papá. Entonces, ¿cómo es? Explícame. Trató, pero las palabras no le salían. Se quedó ahí apenado, sin argumentos. Katia, ella fue la que tuvo la idea. Ella fue la que dijo que necesitábamos asegurar nuestro futuro, que usted se podía volver a casar, que lo podían engañar. Entonces la culpa es de ella. Eres hombre adulto, Rodrigo. Tú escoges qué hacer, y tú escogiste tramar contra mí. Levantó la cabeza molesto. Y usted escogió exponerme ante un magistrado, tratarme como bandido. Tú actuaste como bandido, mijo. No fui yo quien te trató así. Fuiste tú quien se puso en esa posición. Su voz se alzó. Todo lo que hicimos fue pensar en el futuro. Está viejo, papá. No va a durar para siempre. Nosotros solo queríamos garantizar que no iba a haber problemas después. El problema, Rodrigo, no es pensar en el futuro, es querer adelantarlo. Es querer mi herencia mientras yo todavía estoy vivo. Es quererme quitar el control de mi propia vida. Se puso rojo de coraje. ¿Sabe qué? Quédese con todo. Déselo a quien quiera. Yo no necesito nada suyo. Nunca necesitaste, Rodrigo. Siempre di todo lo que pude. Pero era amor lo que daba, no inversión esperando devolución. Se fue hacia la puerta. Antes de salir volteó y dijo, «Se va a arrepentir de esto. Se va a quedar solo, sin nadie. Prefiero quedarme solo con dignidad que acompañado por interés». Azotó la puerta. Fue la última vez que lo vi. Después de que Rodrigo salió azotando la puerta, me quedé parado en la sala un rato. No sentí coraje, no sentí ganas de correr tras él. Sentí alivio. Alivio de haber hecho lo correcto, de haberme protegido, de no haber dejado que la manipulación ganara. Esa plática había sido el cierre que necesitaba. Doloroso, pero necesario. Los días siguientes fueron raros. La casa siguió silenciosa, pero era un silencio diferente. Antes era soledad, ahora era paz. Paz de quien no necesita fingir más, no necesita desconfiar más. Mis bienes estaban protegidos, mi dignidad estaba intacta y había aprendido una lección que me iba a llevar el resto de la vida. La confianza se construye, pero también se pierde. Y cuando se pierde, a veces no regresa más. Fernanda siguió presente. Me hablaba cada semana, venía a comer conmigo cada 15 días. Nunca más tocamos el tema del hermano, excepto una vez que me dijo, «Papá, hablé con él, traté de hacerle entender el error que cometió, pero no acepta. Culpa a todos, menos a él mismo». Le agradecí su intento, pero sabía que Rodrigo había tomado su decisión y yo había tomado la mía. El licenciado Enrique se volvió amigo. Nos vemos de vez en cuando para tomar café, platicar de los tiempos del ferrocarril, de la vida. Me presentó con otros conocidos, gente buena, honesta. Empecé a ir a un grupo de jubilados que se junta todos los martes en el salón de la parroquia para jugar dominó, platicar, intercambiar recetas. Fue bueno tener compañía otra vez, compañía verdadera, sin interés, sin segunda intención. Mi rutina cambió. Volví a cuidar el patio, sembrar mis verduras como hacía antes. Empecé a caminar por las mañanas temprano, cosa que el doctor me pedía siempre, pero nunca tenía disciplina para hacer. Arreglé la casa, pinté la cerca, compuse el portón que estaba chillando. Era como si hubiera vuelto a nacer de alguna forma, como si esa traición, por más dolorosa que fue, me hubiera despertado a la vida otra vez. Hubo gente que supo de la historia. No fui yo quien la regó. Pero en una ciudad del tamaño de León, las noticias corren. Algunos vecinos vinieron a platicar conmigo, a mostrar apoyo. Una señora que vive 2 casas abajo, doña Marisa, me trajo un pastel y me dijo, «Don Sebastián hizo bien. Hijo que no respeta al papá no merece consideración». Eso me consoló. Saber que la gente entendía, que no me juzgaba por haber tomado la decisión que tomé. En cuanto a Rodrigo, nunca más lo vi. No regresó, no habló, no mandó mensaje.
Se desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Al principio dolía. Dolía mucho, pero con el tiempo fui aceptando que no todo hijo crece como uno espera, que no toda semilla que uno siembra germina como uno imagina, y que eso no es culpa nuestra. Uno hace lo mejor que puede. Lo demás es decisión de cada quien. Hoy, 3 años después de todo esto, puedo decir que estoy en paz. Mi casa sigue siendo mía. Mi jubilación sigue siendo mía. Mi vida sigue siendo mía. Aprendí que envejecer no es perder valor, es ganar sabiduría, es aprender a protegerse. Es entender que amor verdadero no cobra, no trama, no planea. Amor verdadero respeta. Hay días que veo la foto de Rodrigo niño, esa que está en el librero de la sala, y siento una punzada en el pecho. Recuerdo al niño que llevaba a volar papalotes, al adolescente que me ayudaba a arreglar el portón, al joven que se graduó del técnico que pagué con tanto sacrificio, y me pregunto dónde se perdió ese niño. Pero entonces respiro hondo, veo alrededor, veo la vida que construí todavía intacta, veo la dignidad que preservé, y entiendo, yo hice mi parte, hice más que mi parte. Lo demás no era mi responsabilidad. La lección más grande que saqué de todo esto es sencilla. Familia no es solo sangre. Familia es quien se queda, quien respeta, quien ama de verdad. El licenciado Enrique, que casi ni me conocía y me ayudó, es más familia que el hijo que trató de robarme. Fernanda, que me apoyó sin juzgar, es más familia que cualquier pariente lejano que desaparece cuando uno necesita. Los amigos del grupo de jubilados que me recibieron con los brazos abiertos son más familia que mucha gente que lleva el mismo apellido que yo. Y si hay algo que quiero dejarle a quien me está escuchando es esto. No tengan miedo de protegerse, aunque sea de quien aman. No dejen que la culpa, el miedo de quedarse solos, el temor de que los llamen egoístas, les impida conservar lo que es suyo. Trabajaron toda la vida, construyeron, merecen disfrutar en paz. Y si alguien, aunque sea su propio hijo, trata de quitarles eso, no duden, protéjanse, busquen ayuda, no acepten ser tratados como problemas solo porque envejecieron. Envejecer es privilegio, no es debilidad, y quien no entiende eso no merece estar cerca. Hoy vivo tranquilo. Mi casa está en pie, mi patio está bonito, mi salud está razonable para todo lo que trabajé. Tengo amigos verdaderos, tengo una hija que me respeta, tengo paz de espíritu. Y miren que eso, la paz, es el bien más valioso que existe. No hay dinero que la compre, no hay herencia que la pague. A veces pienso en esperanza. Imagino qué diría si hubiera visto todo lo que pasó. Creo que diría, te avisé, Sebastián, te avisé. Y tendría razón. Pero también creo que estaría orgullosa de ver que no me dejé vencer, que luché por mi dignidad, que no acepté ser víctima callada. La vida sigue, y mientras tenga fuerzas, voy a seguir viviéndola a mi manera. Honesto, trabajador, con la frente en alto, porque eso nadie me lo quita, ni hijo malagradecido, ni nuera interesada, ni nadie. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Esta historia no fue fácil de contar, pero necesitaba contarse. Si llegaste hasta el final, dale like y suscríbete al canal Voce de los Abuelos. Y quien vio hasta aquí, comenta abajo la palabra leal, porque de eso se trata toda esta historia, de lealtad verdadera que viene de donde menos se espera. Y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. Hay 2 sugerencias ahí en la pantalla que te van a gustar. Un abrazo fuerte de este viejo y que Dios te bendiga.